Hola, ¿cómo están? Soy Roberto Tobar Gaitán y para mí es un verdadero placer darle la bienvenida a estos cuentos de la noche, noches de cuentos, como dice mi hija Viviana. A todos muy amables por seguirnos, por acompañarnos, por estar aquí un rato en estas noches que para muchos son difíciles. El día de ayer desafortunadamente me perdí la transmisión porque hubo un corte de luz aquí en el campo. Todo estaba muy oscuro, muy tétrico, pero después vimos la emisión y vimos sus comentarios. La luz aquí ha estado fallando mucho, entonces por eso me toca coger y en lugar de directos me toca tenemos que hacer pregrabados con el objeto de evitar las molestias que hemos tenido en los directos por el exceso de carga en internet. Del programa de ayer vi por ahí una pregunta que ya no aparece, pasó los filtros de YouTube que son muy rígidos, y en esa pregunta decía que algo así, que las mujeres las debieron llevar a la cárcel, las dos mujeres que enfrentaron a los supuestos chupacabras, que las debieron llevar a la cárcel porque nadie les iba a creer que el novio de Catalina, Flacucho, había muerto de un susto. Nadie les iba a creer. En la historia original, sí, ellas salieron caminando, fueron hasta el lugar, la ciudad más próxima, avisaron, dieron cuenta del hecho, pero nunca contaron qué había pasado. Cuando las autoridades llegaron, transportaron el cadáver del novio Flacucho, lo llevaron a medicina legal y se determinó de que había tenido una muerte natural. Eso quedó en los registros. Y pues ellas siguieron su vida, no abandonaron la finca. El hato, el supuesto hato de ese entonces, no lo abandonaron. Siguieron trabajando y trabajando, dada su experiencia, la experiencia que habían tenido tan difícil. Hay otros comentarios aquí en el chat de ayer, en el que se dice que mujeres tan valientes, berracas, como decimos en Colombia. ¿Ustedes han visto alguna vez la pelea de una mamá gallina por sus pollitos? Es algo aterrador. Me tocó ver aquí en el campo la pelea de una mamá gallina con sus 8 pollitos contra 4 perros grandes. Al final de la pelea, la gallina esponjada y muy ágil sacó corriendo a los perros y nunca más se volvieron a arrimar a los pollitos. Y es que las mujeres, la parte femenina, tiene una capacidad de defensa, de arraigo muy grande. Ellas tienen la capacidad de defender su prole con fuerzas que uno nunca imagina. Son muy valientes en la defensa de su prole, pero también son muy valientes en la defensa de lo que se llama la defensa de su territorio. Hay una pregunta que me hace que si sé algo de lo que ocurrió en Brasil hace unas décadas cuando hubo bombas y ataques y supuestamente intervino la Fuerza Aérea de Brasil. Yo normalmente no toco temas internacionales, pero en este caso hubo un colombiano involucrado en esos sucesos. ¿Qué fue lo que pasó en Brasil? ¿Qué es lo que hay? Hacerles una introducción pequeñita al tema. Ocurrió en Brasil, en la desembocadura del río Amazonas, en una isla llamada Colares, en 1977.
un lugar donde se dice que los ovnis con rayos de luz y emisiones ocasionaron heridas, pinchazos y hasta extracciones de sangre, y que hubo al menos 2 muertes y más de 80 heridos entre la población. Entonces, ante la agitación que fue conocida en muchos lugares de ese país, intervino la Fuerza Aérea. Allí hubo una investigación de varios meses, pero esa investigación se detuvo y entonces fotos, películas y documentos se clasificaron como de alto secreto. Y hasta ahí la introducción a este tema. Juan Jesús Vallejo, que nos ha acompañado en estos programas, es un investigador que ha recorrido 5 continentes averiguando historias. Llegó a Sudamérica, Colombia y se quedó. Y aquí en nuestro continente estuvo al tanto de la historia de los ovnis de Brasil, de esos ovnis de los que estamos hablando. Yo le pregunté y él amablemente me dio su respuesta. En 1977 aconteció uno de los casos ovni no solamente más famosos de la historia, sino uno de los más intrigantes desde mi punto de vista. Lo que sucedió en la isla de Colares, cerca de la desembocadura del río Amazonas, es que de repente la gente del lugar comenta que empieza a ver pequeñas esferas de luz, de no más de un par de metros de diámetro. Y estas esferas de luz no solamente perseguían a algunas personas, sino que en diferentes ocasiones eran capaces de paralizarlas y, según cuentan los testigos, cuando las paralizaban sentían como un pequeño pinchazo que les dejaba incluso quemaduras y después caían en una debilidad tremenda. Aquello se convirtió en toda una locura en la isla de Colares, hasta tal punto que tuvieron que enviar al ejército brasileño, que empezó una operación que se conoció como la Operación Prato. No hace mucho se desclasificó, pero siguen quedando muchísimos enigmas en toda la investigación. Para empezar, además, en esa Operación Prato, que la llevó un militar que se llamaba Holanda Lima, queda claro que no son capaces los militares brasileños de explicar el origen de esas luces y por qué le hacían esto a la gente. Y para darle más misterio a todo este asunto, Holanda Lima hace unos años se suicidó, comentándole a diferentes periodistas que jamás pudo poner en los informes todo lo que realmente vivió. Médicos como por ejemplo Welin Cedade, que es la que estaba en la isla de Colares, comentan que aquellos casos eran reales. Ella misma sufrió uno de esos ataques de aquellas luces, y lo que pasó a la historia de la ufología como las luces chupa chupa siguen siendo uno de los grandes misterios que hoy día todavía persisten. Eso sí, es un misterio que nos habla de que estas luces que vienen de fuera del espacio exterior no son precisamente amigables. Muchas gracias, don Roberto, por hacerme un hueco en su canal, y un fuerte saludo a toda la gente que ve por las noches las historias en el canal de Roberto Tobar Gaitán. Hasta luego. Y esa es la historia de lo que cuentan, del contenido de la investigación muy pequeñito que ha hecho Juan Jesús Vallejo alrededor del tema. Me contaba detrás de cámaras que el tema de los ovnis allá en Brasil se extendió hasta Colombia y llegó hasta Mitú. Yo tengo entre mis historias un cuento de cuando estuve grabando Paz Verde en los Llanos Orientales, que al mismo tiempo hacíamos Historias Secretas, un programa de aspecto y de corte oculto y paranormal. En ese cuento de Mitú se narran algunas cosas muy similares a las que dice la prensa, las que se filtraron entre la prensa, y a las que nos ha contado Fernando Vallejo. Dentro de poco voy a hacer la recreación de lo que pasó en ese lugar de Colombia, en Mitú, de lo que me fue contado por alguien que, como prueba, lo único que tenía era su palabra. Pero ahí no termina la historia. El colombiano que estuvo, les decía al comienzo, intervino en este proceso de Brasil
Es una persona muy conocida en el Valle de Tabio y Tenjo y muy conocida en círculos de estudio del libro de Urantia y lo que es el eneagrama, del cual presentamos ya un video que está en nuestro canal. Entre 1977 y 1984 hubo en las Naciones Unidas un colombiano que se desempeñó como director regional para Sudamérica de la Aviación Civil Internacional, un alto cargo en la jerarquía de la aviación mundial. Para su retiro, él escogió el municipio de Tabio, en Cundinamarca, Colombia. Su nombre es Rafael Enríquez Teherán. Y don Rafael, de esta historia de Brasil, mientras ocupó su alto cargo en las Naciones Unidas, tuvo la oportunidad de conocer algunos aspectos de esa investigación. En los años 90 lo entrevistamos y él amablemente nos contó parte de lo que es esa historia de Brasil, que al final parece ser se traslada a Mitú, a la ciudad de Mitú, y allí ocurren otras cosas. Pero escuchemos el testimonio de don Rafael Enríquez Teherán por allá en los años 90. Mientras me desempeñé como director regional de la Organización Mundial de Aviación con sede en Lima, realmente tuvimos muchísimos informes sobre ovnis. Tal vez quizá el más sensacional fue el que recibí en los años 86 del gobierno del Brasil, en el cual se narraba pues una alerta del Sistema Integrado de Defensa Aérea de Brasilia, una alerta causada por una escuadrilla de más de unos 500 objetos voladores no identificados. El informe era un informe oficial, no un informe de personas, un informe del gobierno del Brasil. Esto se remitió a la sede de la organización en Montreal y la verdad que no supe qué destino tendría. Normalmente este tipo de informes recibidos de los gobiernos de Sudamérica, de Latinoamérica en general, pues sencillamente se archivaban. Se archivaban porque se consideraba que no tenían un valor de tipo técnico suficiente como que ameritase algún tipo de investigaciones por parte de las entidades internacionales, de tal forma que no pasaban de ser algo anecdótico, ¿no? Bueno, y dejemos hasta aquí el tema. Hubo una pregunta de alguien que me mandó su consulta. Me dijo que si sabía algo de los espíritus o las almas que se manifiestan después de la muerte. Escuchemos la historia de una mamá y de una hija, y en la que hay algo que tiene que ver con el presidente Bonito, un presidente que murió. Hacia 1958 Marina estudió una carrera profesional que en ese entonces se llamaba delineante de arquitectura, y como no conseguía empleo aquí en Colombia, decidió viajar a los Estados Unidos en busca de nuevos horizontes. Ella, con sus 27 años cumplidos, era una damita agraciada y bonita, que por ese entonces permanecía soltera. Y así, solita, se abrió camino en la ciudad de Los Ángeles. En 1959, como no hablaba bien el inglés, su carrera de delineante de arquitectura se olvidó, y en el rebusque, como le decimos en Colombia, y al que ahora llamamos pomposamente emprendimiento, Marina puso una pequeña tienda de repostería, y allí comenzó a preparar manjares. Lo hacía utilizando las recetas que le enviaba su mamá desde Colombia, recetas muy colombianas que su señora madre había aprendido en una vieja cadena de bizcocherías que por ese entonces en Colombia eran muy exitosas, una cadena de bizcocherías que recibía el nombre de Cirano. A Marina con las recetas le fue muy bien.
marzos, negros, cartuchos y otros bizcochos que en Los Ángeles hacían las delicias de los latinos y también de los gringos. A la bizcochería le dio el nombre muy latino de Garulla, un pastel muy conocido en el centro de Colombia. Y así pasó el tiempo, pero un día, en plena campaña electoral, en plena campaña de proselitismo político, un candidato a la presidencia de los Estados Unidos, inquieto por los votos latinos, entró a la bizcochería y por pura pantalla ante las cámaras de televisión que lo seguían, comió una garulla. Él, según las palabras de Marina, era un candidato a presidente muy bonito. Al gringo aspirante a la presidencia le pareció tan rica la garulla que se olvidó de los periodistas y degustó varios pasteles. Y además, al final, se llevó 2 cajas surtidas para su familia. Los días pasaron y el fulano bonito salió electo presidente. Unos meses después de asumir su cargo, personalmente llamó a Marina a su bizcochería y la invitó a ir a la Casa Blanca para que allí oficiara como repostera por una noche, que lo hiciera como repostera en una cena de gala. En la llamada traducida por alguien de la Casa Blanca, el fulano presidente bonito le recomendó que solo preparara conos, 1000 hojas y garullas. Después de la llamada, Marina saltaba, gritaba, lloraba y en su dicha llamó a su señora mamá a Colombia para contarle el gran triunfo de su bizcochería. El presidente de los Estados Unidos la iba a recibir para que le preparara bizcochos. Le contó además a su mamá que la cena serían 2 semanas y que ella para hacer las garullas en la Casa Blanca no tenía suficiente harina de achira, una harina vegetal muy apreciada en la gastronomía del departamento del Huila, y que como no tenía casi harina de achira, le rogaba que por favor le mandara por lo menos 2 kilos. Así se hizo, y faltando 3 días para viajar a la Casa Blanca, fue al aeropuerto de Los Ángeles, y entonces, luego de trámites y permisos, ella salió con su cargamento, y en su carro, en su vehículo, feliz tomó rumbo a la bizcochería para ultimar los detalles de su viaje a la Casa Blanca. En el camino, Marina feliz se descuidó por un momento mirando las bolsas de harina de achira a un lado de su asiento. Entonces se pasó a un semáforo y un camión que venía veloz la atropelló con fuerza. Fue tal el impacto, contaba Marina, que ella salió disparada del carro que conducía y en el pavimento sufrió un severo golpe en la cabeza, un golpe que la dejó en coma. Una semana después, en la cama del hospital, Marina despertó y al enterarse de que ya no podría ir en pos de su sueño, el sueño de ir a la Casa Blanca, lloró solitaria y abandonada en su cama de hospital. Estando en esas, agachada y llorosa, escuchó la voz de su mamá, una voz que le dijo: «No se preocupe, mijita, yo ya llevé los bizcochos». Cuando escuchó la voz de su mamá, Marina levantó la mirada, pero en el cuarto no había nadie. Marina miró acá y allá. Entonces tocó el timbre pendiente de un cable que había a su lado y llamó a la enfermera. Una enfermera que por suerte era ecuatoriana. Después de preguntas van y preguntas vienen, Marina entendió que todo había sido un sueño, que todo había sido como una ilusión, que su señora madre nunca le había hablado y que ella lo había imaginado. Marina siguió llorando su pena y continuó recordando las palabras imaginadas que le dijeron: «No se preocupe, mijita, yo ya llevé los bizcochos». Unos días después, ya más o menos recuperada de la catástrofe de su accidente, Marina fue a la bizcochería y al abrir la puerta
encontró el correo, cuentas, publicidad y encimita un telegrama. En ese tiempo no había internet ni celulares. Al abrir el telegrama, se enteró que su amada madre había muerto, que había muerto de un infarto el mismo día que ella se accidentó. Marina quedó sentada en el piso de la bizcochería y con los brazos rodeando su pecho, impotente, gimió de dolor. Y así pasaron las horas. Por su angustia, en su soledad, Marina no revisó el resto del correo que había en el piso, al lado de ella. Unos días después, repuesta de su dolor, con la carga de muchas cuentas por pagar, reabrió la bizcochería y allí revisó el resto del correo en el piso. Entonces, sorprendida, encontró un sobre marcado con el sello de la Casa Blanca. La angustia volvió. Seguramente la iban a regañar por su falta y también por su descortesía. Ella, con la noticia de la muerte de su mamá, se olvidó de la Casa Blanca y nunca llamó para dar cuenta de su percance. Temblorosa, abrió el sobre y en él encontró una carta escrita a mano que leyó aterrorizada. Con la misiva escrita a mano y que ella no entendió muy bien, fue a donde un vecino latino que hablaba y escribía muy bien el inglés. Entonces se enteró que el tal presidente Bonito le daba las gracias por los bizcochos. Le contaba que habían sido todo un éxito, que lamentaba que no hubiera podido ir a la gala y le pedía el favor de que le mandara la cuenta para hacerle llegar el dinero respectivo. Marina, sorprendida, nuevamente quedó sentada en el piso. Se sentó llorando con amargura, con tristeza. En ese momento entendió que su mamá, desde el más allá, de una manera misteriosa, había llevado los bizcochos a la Casa Blanca. No se preocupe, mijita, yo ya llevé los bizcochos. El tiempo pasó y un día de aquellos lejanos años, Marina, con mucha tristeza, se enteró de que habían asesinado al tal presidente Bonito. Bueno, mis queridos amigos, esperamos que hayan pasado un rato más o menos agradable en este tiempo de crisis. Les agradezco mucho sus comentarios, nos ayudan mucho con sus suscripciones a seguir. A todos ustedes, muy amables, muchas gracias.